¿Cómo están? Antes de comenzar con el tema de esta semana, quiero decirles de que cualquier duda que tengan sobre la plataforma me la hagan directamente en el Telegram o bien a través de la plataforma también. Todos estamos, o esto es, todo, es novedoso para todos y tenemos siempre alguna duda. Vamos entonces a dar inicio con la presentación del tema de esta semana, que se refiere a lo que es la caries dental. ¿Qué es la caries dental? La caries es una enfermedad infectocontagiosa que consiste en la descalcificación y la desmineralización del diente, provocando que el diente pierde el esmalte, la caries llega a los tejidos internos de la pieza dentaria y el paciente siente dolor. La caries se forma a partir de la placa dental que se adhiere principalmente en las caras oclusales, fosas y fisuras de las piezas dentarias. ¿Cómo definimos radiográficamente una caries? Como una falta de solución de continuidad de los tejidos dentarios. En las imágenes radiográficas observamos como una sombra o una mancha radiolúcida que nos indica que estamos en presencia de una lesión cariosa. En la etiología de la caries tenemos diferentes teorías, Tenemos, y la más aceptada de todas es la teoría multifactorial, donde intervienen tres factores: la presencia de microorganismos y sus productos químicos y metabólicos. Tiene mucho que ver la dieta alimentaria, como también las condiciones anatómicas y funcionales de las piezas dentarias. ¿Cuáles son los factores generales que favorecen la presencia de caries? Mayor predisposición genética en edades relacionadas con los cambios hormonales, o sea, la pubertad, la menopausia y la gestación. Tendremos menos presencia de caries en las razas puras. Zonas ricas en calcio, fósforo y flúor, obviamente tendremos menor presencia de caries. El sexo. Se dice que el sexo femenino es más propenso a las lesiones cariosas. Los profesionales, aquellos profesionales que trabajan con azúcares o los pasteleros son los más propensos a contraer lesiones cariosas. El embarazo, por los cambios hormonales de las personas, es que aumenta el número de caries. Tipo de alimentación: una alimentación rica en hidratos de carbono, habrá más propensión a la caries. Y en enfermedades endócrinas, hemáticas y metabólicas también tendremos mayor presencia de lesiones cariosas. Entre los factores locales que favorecen la presencia de caries tenemos las alteraciones morfológicas de las piezas dentarias. A mayor profundidad de los surcos tendremos mayor retención de placa bacteriana y por consiguiente habrá más riesgo de la presencia de caries. Luego tenemos también la malposición dentaria. Como consecuencia de una giroversión, por ejemplo, tendremos zonas retentivas que facilitarán la presencia también de caries a la larga. También influye como factor local la mala higiene oral por el acúmulo de placa bacteriana. Tiene mucho que ver también la masticación que es por un solo lado, debido a que en la zona que no hay autoclisis tendremos la retención de placa bacteriana. Luego, la presencia del flúor es importante, especialmente en las bebidas, en las comidas, con lo cual disminuirá la presencia de lesiones cariosas. Tomamos en cuenta también como factor local los retenedores protésicos. ¿Por qué? Porque en la cara interna de los ganchitos que utilizamos en las prótesis se adhiere o se acumula placa bacteriana y debido al largo tiempo de contacto de la placa bacteriana con la pieza dentaria puede provocar a la larga también presencia de caries. Veamos el valor del examen radiográfico en el diagnóstico de la caries. El vacío más importante que llenó la radiología como apoyo a la odontología fue la detección de la caries dentaria y la determinación del grado de destrucción y penetración de cada lesión en particular. La utilidad reside en el hecho de que nos va a permitir observar lesiones cariosas que no podríamos detectarlas. Pero el examen radiográfico no es definitivo, porque muchas lesiones
o caries incipientes que se presentan en las caras oclusales, como también en las caras vestibulares y linguales de las piezas dentarias, no podremos detectarlas tan fácilmente, por lo que debemos complementar con el examen radiográfico. Y ya con esto conseguiremos mayor exactitud en la detección de la caries incipiente y con el uso o con el apoyo de las radiografías de aleta de mordida. La introducción de las radiografías de aleta de mordida por su autor Rapper proporcionó un diagnóstico temprano de la caries proximal y también sirve para un examen dental periódico mucho más económico para el paciente. La radiografía de aleta de mordida nos va a servir también para detectar caries recidivantes que se presentan por debajo de las obturaciones, como también aquellas lesiones que van a aparecer por debajo de los márgenes gingivales de las coronas artificiales que utilizamos en prótesis para la restauración de piezas dentarias. El intervalo óptimo para el examen radiográfico con aleta de mordida en lo referido a la caries dentaria es variable y depende de la edad del paciente, como también del grado de su inmunidad o susceptibilidad a la caries. Se dice que los exámenes radiográficos deben comenzar a la edad de 4 años, porque entre los 4 y 7 años son cuando aparecen las lesiones cariosas. El intervalo además no debe exceder los 6 meses hasta que la persona llegue a los 20 años de edad. Una persona que es inmune a la caries puede en cualquier momento hacerse susceptible por cambio de hábitos alimenticios o por una disminución también del flujo salival. Veamos la clasificación de la caries según el tejido lesionado. Aquí tenemos la clasificación americana y la clasificación francesa. La clasificación americana clasifica la caries solamente en caries penetrante y caries no penetrante, pero este es muy ambiguo porque no nos explica los tejidos afectados de acuerdo al avance de la lesión cariosa. En cambio, la clasificación francesa es mucho más completa y clasifica la caries en caries de primer grado, caries de segundo grado, caries de tercer grado, caries de cuarto grado y finalmente caries de quinto grado o también radicular. La caries de primer grado es la que afecta al esmalte de las piezas dentarias, como estamos viendo en esta toma. Esta caries es muy difícil, es tan pequeñita que difícilmente podemos observarla. En cambio, la caries de segundo grado abarca el esmalte y la dentina, tal como estamos viendo en la imagen, donde radiográficamente ya podemos inclusive verla con el tono que observamos la presencia de caries, de aspectos radiográficos radio lúcido, tal como estamos viendo en imagen radiográfica. La caries de tercer grado involucra el esmalte, la dentina y la pulpa. Aquí es donde el paciente, por el compromiso que tiene ya el avance de la lesión cariosa con la cámara pulpar, es que el paciente percibe dolor. La caries de cuarto grado involucra todos los tejidos, o sea, el esmalte, la dentina, la cámara pulpar, y la infección llega a través del conducto radicular hasta la zona periapical. La caries de quinto grado o radicular es cuando el cemento se deja expuesto por retracción gingival. Este tipo de caries, por el lugar donde se presentan, difícilmente las podemos observar clínicamente y solo podemos detectarlas al examen radiográfico. Clasificación de la caries según el tipo de evolución. ¿Qué es una caries o cómo vemos una caries aguda? Primeramente, de un aspecto radiográfico radiolúcido. Esta caries es de rápida evolución y es muy dolorosa para el paciente. Es de color blanquecino amarillento y existe una gran cantidad de dentina reblandecida y húmeda. Afecta a gran cantidad de dientes, es frecuente en niños y en poco tiempo provoca mucha destrucción de la pieza dentaria. En cambio, la caries crónica también tiene un aspecto radiográfico radiolúcido. Su desarrollo es lento, el paciente tarda mucho tiempo en percibir dolor, afecta a pocos dientes, tiene un tamaño pequeño y observamos además una dentina café oscura o negruzca y de consistencia dura.
Este tipo de caries, o sea, la caries crónica, es frecuente en jóvenes y adultos. Clasificación de la caries según su localización. Según su localización clasificamos la caries en oclusal, interproximal, o sea, se presenta en las caras mesial y distal de las piezas dentarias. Tenemos luego la caries vestibular, las linguales o palatinas, las caries cervicales y finalmente la caries radicular. Clasificación, hemos dicho, de la caries según su localización. Tenemos las caries oclusales o masticatorias que se presentan en premolares y molares. La profundidad de los surcos, fosas y fisuras determinan mayor retención de placa y por consiguiente mayor liberación de ácidos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Como observamos, la caries oclusal clínicamente y radiográficamente igual en la toma de la derecha, donde tenemos la presencia de una lesión cariosa. Al examen radiográfico, ¿qué nos permite observar la caries oclusal en su etapa adamantina? En la etapa adamantina el examen radiográfico no nos sirve de mucho, esto debido al gran espesor de esmalte que tienen que atravesar los rayos X. Por eso es que no observamos nada. En cambio, la radiografía sí nos va a servir en la etapa dentinaria. ¿Por qué? Porque nos va a permitir observar la relación que tiene la caries con la cámara pulpar. Esta imagen es bueno observarla porque supuestamente, clínicamente podemos estar en presencia de una pieza dentaria saludable y sana, pero hecho el examen radiográfico, y ahí recalco la importancia que tiene la radiografía para detectar caries, observamos ya la presencia de una lesión cariosa bastante grande. La caries interproximal son las caries de vecindad que se presentan tanto en las caras mesial y distal de las piezas dentarias entre dos piezas dentarias, y en ellas hay mayor acúmulo de restos alimenticios como también de placa bacteriana. Al examen radiográfico en la etapa adamantina de la caries proximal observamos una interrupción no nítida en el borde del esmalte o en el filo de hoja de cuchillo por debajo, esto es importante reiterarlo, por debajo del punto de contacto. En cambio, el examen radiográfico en la etapa dentinaria nos va a permitir observar un leve oscurecimiento o sombreado que va desde el límite interno del esmalte hacia la cámara pulpar, y en sus estadios posteriores y con el avance de la lesión cariosa adquiere una forma semicircular y de bordes difusos. No todas las caries interproximales podemos detectarlas radiográficamente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la destrucción del esmalte no provoca contraste. Esto tiene que ver mucho con el tamaño de la lesión cariosa. Luego, no podremos observar también por malposición dentaria, especialmente en aquellas piezas dentarias que tienen giroversión. ¿Y cuándo no podremos observar también? Cuando hay un gran aumento de la densidad cálcica que está relacionado con la edad del paciente. Aquí también es importante recordar el hecho de que clínicamente podemos estar con una pieza dentaria sana y saludable, pero una vez hecho el examen radiográfico podemos observar una lesión ya bastante grande que inclusive ya ha comprometido la cámara pulpar. De ahí vamos a recalcar entonces la importancia que tiene el examen radiográfico. Es más, en la imagen radiográfica podemos observar un punto de ingreso que difícilmente tal vez clínicamente podemos observarlo. ¿Cuándo se da la caries por aparatología? En aquellos pacientes que son sometidos a tratamientos de ortodoncia a través de los brackets, como también en aquellos pacientes que utilizan prótesis dental a través de los ganchos que se utilizan en esta especialidad. Veamos la caries distal del segundo molar. Este tipo de caries se da en los segundos molares por malposición del tercer
molar inclinado parcialmente a distal del segundo molar. Sucede que aquí difícilmente tiene acceso el cepillo, por consiguiente tendremos acumulación de placa bacteriana, lo cual puede a la larga formar caries. Las caries vestibulares son poco frecuentes en la zona anterior y las superficies lisas de las piezas dentarias, y algunas veces se dan en las piezas posteriores, especialmente en la fosa vestibular de los molares, como estamos viendo en ambos casos. Las caries linguales o palatinas generalmente se presentan en la zona anterior, en el espolón o en el cíngulo. Sucede que aquí difícilmente el cepillo tiene acceso, y por la misma forma que tiene el cíngulo es que se acumula placa bacteriana, lo cual puede favorecer también a la larga la presencia de caries. Las caries cervicales se presentan en la zona cervical de las piezas dentarias y muy cerca de la encía. Se da este tipo de caries por una mala técnica de cepillado, como también por la presencia de tártaro y también la presencia de placa bacteriana. Caries radicular afectan cemento y dentina de las piezas dentarias y está asociada con la recesión gingival. Existe una prevalencia del 40 al 70% en la población de edad avanzada, y las superficies dentales más afectadas por orden de frecuencia son las bucales, lingual y la proximal. Este tipo de caries también se dan en aquellos pacientes, están relacionados con la edad de los pacientes, como también en aquellos pacientes que tienen enfermedad periodontal, como también los que tienen bruxismo. Veamos lo que es las caries cervicales. Se presentan por cervical. Estos son registros normales que se pueden confundir con caries. Se presentan, hemos dicho, por cervical en dientes anteriores. Son áreas normales de menor radioopacidad que se forman por el contraste entre la dentina de la raíz y el esmalte de la corona de las piezas dentarias. Para el diagnóstico diferencial con una caries real, tomamos en cuenta que son áreas que están alejadas del punto de contacto y tienen una forma característica triangular. Seguimos con registros normales que se pueden confundir con caries, y tenemos la caries coronarias, que se presentan por mesial, especialmente en los incisivos laterales superiores que están con giroversión. Estas son áreas normales semicirculares de menor radioopacidad. Se dan este tipo de caries por el menor espesor de esmalte que tienen que atravesar los rayos X en el momento de la toma radiográfica debido a la giroversión de la pieza dentaria. Clínicamente o radiográficamente podemos detectarlas por su tono menos oscuro de lo que es una caries real. Veamos ahora lo que es la caries recidivante. Este tipo de caries surge al lado o por debajo de una restauración y se forman generalmente por una preparación inadecuada de la cavidad, o porque también no hemos preparado bien o tenemos márgenes defectuosos, como también se deben al retiro incompleto de las caries antes de la colocación de la restauración. Tiene mucho que ver también la higiene del paciente en este tipo de caries. En la caries recidivante, la radiografía no siempre nos va a informar sobre la presencia o ausencia de caries. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la caries tiene una mínima extensión o es muy pequeña, y también cuando su registro se halla obstaculizado por la radioopacidad de las obturaciones. En lo que considera la caries recidivante y el informe radiográfico, debemos tomar en cuenta dos aspectos que son muy importantes decirlos. Con la dirección bisectal no podremos, que es la técnica radiográfica que utilizamos normalmente, no podemos observar la caries que puede presentarse por debajo de la obturación. En cambio, con la dirección ortogonal sí podemos observar la caries recidivante
que se presenta por debajo de la obturación. ¿Cómo conseguimos esto? Modificando o aumentando o disminuyendo 5 grados la angulación que utilizamos para la toma de las piezas dentarias. Veamos lo que es la caries galopante. Este tipo de caries presentan radiográficamente graves y extensas caries interproximales, como también en las superficies lisas, especialmente de piezas dentarias inferiores. Este tipo de caries hoy en día es menos frecuente debido a la popularización del flúor, como también en aquellas personas que tienen hábitos buenos de alimentación, como también de higiene bucal. ¿Qué es la caries rampante? Es el crecimiento descontrolado y grave de una lesión cariosa que afecta a dientes del grupo anterosuperior y se presenta en aquellos niños por el uso excesivo del biberón y como también por alimentación deficiente y en aquellos pacientes que tienen el flujo salival disminuido. Veamos lo que es la caries por radiación. Este tipo de caries se presenta en pacientes que están expuestos a una radiación no controlada o a tratamientos de radioterapia de cabeza o de cuello. En estos pacientes hay una disminución del flujo salival y aumentando también su viscosidad. Además presentan fuerte abrasión dental. El aspecto radiográfico de esta caries por radiación es una concavidad en forma de plato que aparece en el área gingival de las piezas dentarias. La destrucción a veces es tan grande que estas piezas pueden llegar a separarse la corona de la raíz. Con lo que terminamos este tema, muchas gracias.